Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un personaje que es muy interesante. Sus obras son conocidas, algunas de ellas, por todos los españoles. Muchos conocen su apellido, Sabatini, pero la gran mayoría de los españoles desconocen que fue militar, fue teniente general ingeniero, y desconocen la vertiente de urbanista y de constructor de fortificaciones y de impulsor del paso de la arquitectura del antiguo régimen al Renacimiento. Y esto es de lo que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar, como el título de la conferencia dice, Teniente General Ingeniero Francesco Sabatini. Y sin más, doy paso al académico de número y coronel, ilustrísimo señor don Eduardo García Menacho Set, presidente de la sección de Diccionario Biográfico Militar, que va a presentar al académico que tengo a mi derecha y que es el que nos va a ilustrar sobre tan ilustre personaje. Mi coronel. Señor presidente, mi general, en primer lugar, buenas tardes a todos los presentes y, por supuesto, también a los que desde casa nos siguen. Una nueva sesión sobre de la sección del diccionario biográfico que me toca a mí presentar como presidente. Es para mí un gran honor presentar a un doctor en historia que, encima de doctor en historia, don Jesús Cantera, es muy amigo mío. Con lo cual, desde hace muchos años, con lo cual, como digo, es para mí un gran honor. Como ya he dicho, es doctor en Historia del Arte, además es académico de número de esta institución y además de varias secciones, porque está colgando en Historia, en Arte y en la mía del Diccionario Biográfico. Es profesor titular de la Universidad en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid y además es secretario académico de la Facultad de Geografía e Historia de la misma universidad. Además de todo eso, es vocal de la Comisión Española de Historia Militar, autor de multitud de libros, y tanto de libros como de capítulos de libros y multitud de artículos. Pero tiene especialmente un libro que es el Domus Militaris Hispana, que es el origen y la evolución del funcionamiento de los cuarteles en España. Y yo creo que con esto ya está todo dicho y le dejo tiempo a nuestro conferenciante, don Jesús Cantera. Muchas gracias, mi general, muchas gracias, mi coronel, por la presentación. Y para mí es un gran honor y un placer intervenir en esta institución y además una responsabilidad enorme por la institución y por el personaje al que vamos a analizar en esta tarde. Hablar de Francisco Sabatini no se puede hablar mucho porque es un personaje ya muy conocido. No puedo profundizar enormemente en una conferencia de 1 hora, ya que requeriría mucho tiempo hablar de Sabatini. Pero vamos a tratar de obtener los datos principales y las ideas principales del personaje. Vamos a ver esa faceta de arquitecto, de ingeniero militar y ese papel importante que supone su presencia en España, que hay un antes y un después en la historia de la arquitectura española y de la ingeniería militar, y supone ese paso también de lo que es el barroco final hacia ya el arte neoclásico. De él, lo primero que vamos a hacer es presentar al personaje. El personaje podemos verlo a través de este magnífico retrato, un retrato de un autor anónimo que se encuentra en la Academia de San Lucas de Roma, y que agradezco al presidente de la Academia, el maestro Pietro Paolo Ciciotti, el que me cediera esta imagen y esos derechos de utilización para actos como el presente. En este cuadro, en la parte inferior, tenemos una leyenda donde nos dice de una forma muy clara quién es y que ya nos da quizá los datos más específicos de él. Dice así: don Francesco Sabatini, palermitano, comandante del Real Cuerpo de Ingenieros, caballero comendador en la Orden de Santiago, teniente general de Su Majestad Católica y su primer arquitecto, año 1790. Bien, aquí ya tenemos esos datos fundamentales. Nos dice ese origen de Palermo, es comandante del Real Cuerpo de Ingenieros,
que es comendador de la Orden de Santiago, lo cual ya nos da ese carácter de ennoblecerlo, y teniente general de Su Majestad y el primer arquitecto. Por lo tanto, ya nos está hablando, como decía, de lo que comentaba al principio. De Sabatini, como decía, hay mucho escrito y muy bueno, y bueno, pues podemos citar dos momentos fundamentales. Uno, esta exposición que se hizo en octubre y diciembre del año 1993 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y en el Centro Cultural Isabel Farnesio de Aranjuez. Una obra que tuvo ese catálogo importantísimo porque puso al día muchas de las cuestiones de Sabatini. Autores importantes como podían ser Fernando Chocagoitia, como podía ser Delfín Rodríguez, como podía ser Sambricio. Todos ellos nos pusieron al día de muchos de los aspectos de Sabatini. Recientemente, en el año 2021, se celebró ese aniversario del nacimiento de Sabatini y se hizo una exposición magna y se hizo muchas actividades en Madrid y en otros lugares de España. Fue ese año Sabatini y bajo ese título de Arquitectura y Poder en el Madrid Ilustrado se trató de señalar su actuación en Madrid, cómo había sido un personaje que marcó muchos de los devenires de nuestra ciudad. Y esas actividades, pues podemos traer aquí un ejemplo, simplemente esta, como un ejemplo más de esas distintas actividades que se hicieron por distintos lugares de Madrid para señalar esa actuación de él. Y quizás, como especialmente importante, este catálogo y esta exposición que se celebró del Madrid de Sabatini, la construcción de la capital europea, en la sala Fernán Gómez del Centro Cultural de la Villa de Madrid, entre noviembre del 21 y enero del 22. Y ahí, en ese momento, se señaló ese aspecto de llevar Madrid a lo que es esa imagen de una capital europea, de aquel famoso poblachón manchego que siempre se decía, a lo que es ya esa gran ciudad que se planteaba como un cambio radical en la ciudad de Madrid. Vamos a ver algunas ideas de él, vamos a ampliar esa presentación. Él nació en Palermo. El día y el mes hay muchas variaciones, no hay unas ideas claras. Eugenio de Llaguno y luego ya ampliado por Ceán Bermúdez hablaban del año 1722, ya ha quedado más concreto que nació en el año 1721. Y luego ya Sisto Mario Soto, en el año 1903, hablaba del 10 de marzo de 1721. Valentín de Sambricio habló del 5 de mayo de 1721 y no hay un acuerdo a la fecha exacta de su nacimiento. Hay distintas ideas, pero bueno, quizás nos quedemos con esa del 5 de mayo como quizás la más señalada, pero ahí en el aire. He mirado inteligencia artificial y me ha dado un disparate que no me lo he creído, así que no la señalo. Nace en Palermo, eso sí es seguro, y ya en sus primeros tiempos muestra interés por algo que decía Eugenio de Llaguno, que tenía interés por la filosofía, por las humanidades, por la arquitectura. Bien, el caso es que tras unos primeros estudios en Palermo, se traslada a Roma y ahí se va a formar como arquitecto e ingeniero militar en la Academia de San Lucas. Es ese aspecto importante. Y tiene una relación especial con dos grandes arquitectos del momento, Ferdinando Fuga y Luigi Vanvitelli. Sobre todo, esa relación con Luigi Vanvitelli va a ser fundamental a lo largo de toda su trayectoria. Esa formación que tiene en Roma le lleva a que en el año 1750, cuando ya ha terminado su formación, obtiene el premio de la primera clase de la academia, que era la de arquitectura. Y además tenemos constancia que tiene el grado de alférez de artillería, y ya nos está dando ese aspecto de arquitecto e ingeniero, eso que ha marcado toda su trayectoria, esa doble vertiente. Ese premio que supone un avance importante en su trayectoria, un darse a conocer y, sobre todo, un reconocimiento del valor que está teniendo ya como diseñador de arquitectura. Pronto se traslada a Nápoles y ahí ya han nombrado teniente de artillería y hace el levantamiento planimétrico del conjunto arqueológico de Paestum. No hacía mucho que se había descubierto y él está haciendo esos planos, está levantando los planos como ingeniero, más que como arquitecto en este caso, está levantando esos planos. Y esas obras eran dirigidas por el conde de Gasola, personaje importante porque luego vendrá a España, dirigirá la artillería y va a ser quien de una forma muy directa va a hacer que Sabatini llegue a España.
Por lo tanto, este aspecto es fundamental en este contexto. Y cuenta además con el apoyo de Vanvitelli. Vanvitelli es arquitecto importante, estaba trabajando en Nápoles y con ese conocimiento que había tenido de él en Roma, veía la faceta de buen artista de Sabatini y le nombró primero segundo director de las obras del Palacio Real de Caserta, que se estaba levantando en ese momento, para el rey Carlos VII de Nápoles. Rey Carlos VII, que luego será Carlos III de España. En ese año 1757 interviene en Caserta y ya va también ahí dándose a conocer y también teniendo ese punto importante de trabajar en esa arquitectura que se está haciendo en Nápoles. Con el apoyo de Vanvitelli va a intervenir también en dos elementos fundamentales, dos obras fundamentales. La construcción del cuartel de caballería del Puente de la Magdalena entre el año 1757 y 1759 y la ampliación de los talleres de la fábrica de armas de Torre Annunziata en el año 1758. Estas dos obras ahora las comentaremos, haremos un pequeñito comentario porque realmente son importantes para su trayectoria posterior. Pero quizá lo más importante también es que el rey Carlos VII de Nápoles va a conocer las actuaciones de Sabatini. Y esto es importante porque luego, cuando llega a España, Carlos VII como Carlos III va a procurar él o sus ministros la venida de Sabatini. Bien, y decía que vamos a hacer un pequeño comentario de estas dos obras, simplemente unas puntualizaciones. El cuartel de caballería de Puente de la Magdalena va a intervenir entre ese año 1757 y 1759. Es una obra que se construyó en el extremo de la ciudad de Nápoles, donde señalo ahí ese recuadro en amarillo, y que, si ampliamos un poco la imagen, podemos ver dónde estaba situado. Vemos que era un espacio abierto, era un espacio que estaba ya en el extremo de la ciudad, y en imágenes que podemos plantearnos, pues podemos ver esta imagen como estaba en ese camino ya hacia el Vesubio. De este cuartel lo tenemos actualmente así. Es un edificio que vemos aquí, no es prácticamente el original en muchas cosas, como ahora veremos, pero sí que marca lo que fue aquel edificio. Es un edificio que, viéndolo un poco más arriba, nos permite ya dibujar el plano de él, y es interesante que nos quedemos con este plano, donde estamos viendo un patio amplio que termina en una exedra, tiene ahí un edificio ovalado que era lo que era la capilla, y luego tenía un patio secundario a lo que queda a nuestra izquierda. Este edificio, con este plano, es un edificio normal en todo el contexto, salvo quizás esa exedra que da un toque más arquitectónico, da un toque más de riqueza al conjunto. Pero, como digo, quedémonos con esta imagen porque luego volveremos a tenerla. Y en cuanto a la imagen exterior, es un edificio que tenía 3 plantas. La planta inferior en talud para dar una disposición de mayor fuerza al conjunto, pero muy sencillo como eran estas obras arquitectónicas. Este edificio, cabe decir, simplemente por curiosidad, que a finales del siglo XIX tuvo la denominación de cuartel Bianchini en homenaje al capitán Eduardo Bianchini, que murió heroicamente en la batalla de Adua en Etiopía. Simplemente ese aspecto. Pero este edificio en la Segunda Guerra Mundial quedó muy destruido, quedó prácticamente dañado, por eso decía que es un edificio que veíamos la imagen antes de Google Earth, y en este caso estamos viendo esta imagen de 1953. El edificio se ha reconstruido y actualmente lo tenemos así, y es la agencia tributaria. Pero nos permite ver lo que es este conjunto y, de momento, como decía, quedémonos con ese patio principal, con la exedra, y el patio secundario, lo que sería a nuestra izquierda en la imagen. En Nápoles también interviene en la construcción de la fábrica de la Torre Annunziata. Este conjunto, que estaba situado más extramuros de la ciudad de Nápoles, precisamente por ser un edificio que puede tener algún cierto peligro, entrañar algún peligro, como luego en algún momento tuvo en la historia alguna explosión, se procuró que estuviese más alejado, mucho más cercano hacia el Vesubio. Y este edificio, que se conserva en la actualidad, estamos viendo aquí una imagen de principios del siglo XX, pero nos da una idea importante, fue un edificio que se había construido ya anteriormente, pero que Carlos VII quiso darle un gran impulso y
que allí se fabricaran todas las armas del Reino de Nápoles. Ha estado funcionando prácticamente hasta el siglo XX, y bueno, pues ha ido transformando su tipo de obras, pero los fusiles que se hacían en Nápoles, en el Reino de Nápoles y las dos Sicilias, y luego ya en la República Italiana, muchos de ellos salieron de esta fábrica, tenían una gran calidad. El edificio tiene esa sobriedad de los edificios militares, es un edificio austero, donde quizás lo único que tiene mayor parangón de tipo decorativo es la portada, que nos muestra pues esa idea de un edificio ligado a la Casa Real. En el interior tenía dos patios, y eso también tengámoslo presente para luego cuando veamos su actuación en España. En este edificio estamos viendo ese primer patio donde estaban las oficinas. Vemos una imagen bastante deteriorada de lo que es el edificio, pero nos da esa idea de un edificio de un aspecto noble, y un segundo patio donde estaban los talleres. Ese conjunto es importante por ese aspecto, como decía, de sobriedad, pero al mismo tiempo también de entidad directamente relacionada con la Casa Real. Bueno, tenemos este momento y ocurre un hecho ya trascendental, que va a ser ese paso de Nápoles a Madrid. No de Sabatini solo, sino todo lo que llega de la mano de Carlos III. Carlos III, cuando ya fallece Fernando VI y se convierte en el rey español, entra en Madrid el 9 de diciembre de 1759. Se sabe que entra por la calle Alcalá, pasa por lo que era la Puerta de Alcalá primitiva, se encuentra un Madrid que es un desastre, y luego ya, en el mes de julio, en el año 1760, será recibido oficialmente en Madrid. Bien, de esa entrada, ya seguramente Carlos III se quedó absolutamente asustado de lo que era la situación de Madrid, la inmundicia de Madrid, viniendo de Nápoles, que tampoco era una ciudad especialmente limpia, pero bueno, tenía otros aspectos que él mismo había ido mejorando. Se encuentra con un Madrid que tenemos testimonios de lo que era. En el año 1747, el viajero italiano Beretti decía: Madrid es la cloaca máxima, pues paseando por sus calles está como una letrina. Tenemos más testimonios. El noble canario marqués de la Villa San Andrés, un personaje curioso e interesante, en el año 1740 decía: este horror, esta porquería que sin dificultad se podría quitar, no se quita porque hay 80.000 ducados para esta limpieza en que muchísimos se empuercan. Está señalando el problema era la inversión para limpiar Madrid. Y tenemos más testimonios del marqués de la Villa San Andrés. Simplemente traigo uno, que es algo que todos conocemos, ese famoso aguabá. Decía él: esta basura vertida por las ventanas con la friolera solamente de decir aguabá, y las más de las veces sin decirlo, o después de haber caído, y no sobre cabeza de tiñoso, sino sobre plumas y galones, muchas veces un diluvio de M o cosas peores. Bien, esto nos está hablando de lo que era la situación de Madrid, una situación terrible, porque no estaba empedrada la ciudad de Madrid, eran unas calles con tierra, donde se arrojaba todo por las ventanas, y cuando llovía todo aquello, pues podemos imaginarnos lo que era, un fangal que de vez en cuando se limpiaba con unas cuadrillas, donde un operario iba tirando de una mula que arrastraba un cajón, y aquello se iba llevando hacia el río. Era lo que se llamaba la marea. Y ante esa situación de Madrid, Carlos III va a querer modernizar Madrid. Ese espíritu ilustrado se plantea la intención de mejorar Madrid, mejorar la situación de Madrid. Y va a encargar al marqués de Esquilache un plan de mejora para Madrid. Un plan que conllevaba esa limpieza de la ciudad, el empedrado, el alumbrado y el alcantarillado. No era algo nuevo. No era algo nuevo porque ya antes Teodoro Ardemás, en el año 1717, posteriormente José Alonso de Arce y Jaime Bort lo habían intentado, pero habían fracasado. Ahora van a contar con Sabatini, van a llamar a Sabatini. Sabatini realmente es llamado a España con la intención de modernizar la ciudad de Madrid. Y Sabatini, cuando llega, su primer encargo va a ser ese, pero se le van a otorgar grandes cargos. Realmente es darle, pues atraerlo y al mismo tiempo darle una serie de prebendas. Y así, el 21 de junio es nombrado ingeniero ordinario del cuerpo de ingenieros. El 11 de julio es nombrado maestro mayor de las obras reales. Estamos viendo nuevamente esa faceta de ingeniero y arquitecto. Y el 4 de agosto es nombrado académico de honor de mérito de la Academia de San Fernando. Él se pone manos a la obra y pronto, en el año 1761, publica una instrucción para el nuevo empedrado
y limpieza de las calles de Madrid. Un texto pequeñito, pero donde plantea todas las reformas y todo lo necesario para la limpieza de Madrid. Esto lo podemos resumir en unos puntos. Primero, construcción de pozos negros en todas las viviendas. Esto causó un gran malestar en la ciudad de Madrid. Causó un malestar porque de todo esto, como estamos viendo en la segunda galleta, la construcción y mantenimiento de los pozos corría a cargo de los vecinos. Esos 80.000 ducados que decía el marqués de la Villa San Andrés, aquí está, no se quiere invertir. Se empezó a circular la idea de que los pozos podían estropear los cimientos de las casas, que se acabarían hundiendo. Bueno, al final, quizás ese carácter también de militar, pues llevó a que se llevara a cabo esta obra. Se hizo el enlosado de las aceras y el empedrado de las calzadas y se organizaron las tareas de barrido de las calles y el vaciado de los pozos negros. Este se hacía en unos carros que sobre todo iban por las noches, pero vaciaban los pozos negros de las casas y fue lo que la socarronería madrileña acabó llamando las chocolateras Sabatini. Bien, al mismo tiempo también, pues otra cosa más curiosa, la prohibición de cerdos sueltos por las calles. Bien, también hizo algo que podemos ver, esas reglas que deben observar arquitectos y maestros de obras para dirigir y construir las cloacas, conductos y vertederos de aguas mayores y menores. Ese problema de arrojar la suciedad por las ventanas, pues se trataba de cortar. Ya se había hecho algo y por lo mejor lo podemos ver en esta imagen, donde estamos viendo cómo hay una bajante, donde vemos que se está arrojando en los distintos pisos esas aguas por la bajante y ya no va directamente a la calle a quien pasara por debajo, sino que ya tiene ese conducto. Este no es una obra de Sabatini, este dibujo no es de Sabatini, está en el Archivo General de Simancas de Pedro Campo y Veneras y bueno, pues era algo que también se estaba planteando. Y podemos ver esta imagen que nos muestra pues esto llevado a la práctica. Estamos viendo cómo desde las ventanas hay esos conductos que van bajando y van llevando las aguas hacia abajo. Bueno, este aspecto importante de Sabatini fue fundamental. Mejoró Madrid y lo que en esa exposición del año 1721 se hablaba de cómo Madrid se había convertido en esa capital europea gracias a Sabatini, lo estamos viendo aquí. En la vida personal, Sabatini tuvo también el aspecto que hemos de comentar. Sabatini se casó con María Cecilia Vanvitelli, la hija de su maestro, Luigi Vanvitelli. Fue un matrimonio de conveniencia, realmente. Sabatini tenía 43 años y ella tenía 15. Entonces, bueno, pues fue un matrimonio que Sabatini emparentaba con Vanvitelli, ennoblecía, y ella, bueno, pues tenía ese matrimonio con Sabatini, arquitecto importante y personaje importante en España. Tuvieron 4 hijos, los 2 varones fallecieron pronto, incluso el segundo llevó el nombre del primero porque nació posteriormente a su fallecimiento, y solamente las 2 hijas, Ana María y María Teresa, sobrevivieron. Se casaron con nobles y bueno, pues luego incluso hubo un pleito con la madre, con María Cecilia Vanvitelli, por la herencia de Sabatini. No vamos a entrar en ello porque bueno, pues hay otras cuestiones que quizás nos interesen en este momento más. Hay que señalar que en este aspecto de la vida personal de Sabatini se encontró con algo que fue importante en su vida, en el motín de Esquilache del año 1766. Fue ese motín que bueno, pues realmente lo que había era esa oposición a los italianos, ese poder de los italianos en la corte de Madrid, y en ese momento cayeron Esquilache y Grimaldi. Pero Sabatini se salva. Hubo también el apedreamiento de las ventanas de su casa, tuvo también sus problemas, incluso quizás se le quitaron algunas obras, o no se le dieron más bien algunas obras en algún momento, pero consiguió mantenerse y consiguió bueno, pues, perpetuarse en la arquitectura madrileña y española. Es interesante quizás este aspecto de cómo logró mantenerse y eso que suponía esos gastos importantes en el coste de lo que era para la población, tener que invertir en esos costes que, como decíamos, era algo que molestaba. Los honores, digamos también que tuvo honores importantes. Fue caballero de la Orden de Santiago. Se le declaró exento de profesar en el monasterio de Uclés. Para ingresar en la orden había que llevar un tiempo de permanencia en ese monasterio. A él se le redimió de esa permanencia porque bueno, pues estaba encargándose de obras importantes y bueno, pues se le redimió de ello. Y la ceremonia de ingreso se celebró en la iglesia de las Comendadoras de Santiago de Madrid el 3 de noviembre de 1773.
Bien, señalado estos aspectos generales de su biografía, vamos a comentar la carrera militar de Sabatini. Carrera que podemos decir meteórica también. Cuando llega a España, se le nombra capitán de infantería e ingeniero ordinario. Luego en el año 1763, 3 años después, ya es teniente coronel. En el año 1764 es coronel de infantería e ingeniero jefe en segunda. En el año 1766, coronel de ingenieros. Luego ya brigadier ingeniero director, mariscal de campo, teniente general de ingenieros e inspector general de ingenieros. Vemos que una carrera importante que le lleva al puesto máximo en el escalafón de los ingenieros. Y es importante la labor de Sabatini en la dirección del cuerpo de ingenieros. Recordemos que el fundador del cuerpo había sido Jorge Próspero Verbún, el mariscal Jorge Próspero Verbún, en el año 1711, y que esa fundación fue sancionada por el rey Felipe V en ese decreto expedido en Zaragoza el 17 de abril de 1711, la fecha fundacional del cuerpo de ingenieros. Los ingenieros desde ese momento, ya antes, pero ya ahora constituidos como tal cuerpo, desarrollan una larga y fecunda acción de construcciones de todo tipo y de una forma muy especial en las obras públicas. Tanto fue así que en el año 1774, y ante tal avalancha de obras que caían en manos de los ingenieros militares, se dividió en 3 ramos el cuerpo de ingenieros: el ramo de fortificación, el ramo de academias y el ramo de caminos, puentes, edificios de arquitectura civil y canales de riego y navegación, a la cual se puso bajo las órdenes de Francisco Sabatini. Desde este puesto, donde estamos viendo que es toda la arquitectura y la ingeniería civil, Sabatini llegó a controlar totalmente la arquitectura y las obras públicas, la arquitectura civil y las obras públicas. Tuvo un mando fundamental e importantísimo en ese contexto. Poco a poco, esa idea de dividir el cuerpo de ingenieros se fue transformando, se volvió a la idea de la unificación, y en el año 1791 los 3 ramos volvieron a reunificarse, ahora ya bajo la dirección de Sabatini. Entonces controló ya no solo la arquitectura civil, sino también en este caso la arquitectura, la ingeniería militar. Y en el año 1795 es nombrado inspector general de ingenieros, con lo cual ya detenta el poder absoluto sobre ingenieros. Y desde este puesto y en esta actuación tiene otra actuación trascendental, que fue orientar adecuadamente el traspaso de las funciones a la arquitectura e ingeniería civil. Ya era una cantidad tan grande de obras en manos de los ingenieros militares que ya parecía oportuno, lo mismo que se había hecho en Francia, el que hubiera una rama civil y una rama militar. Y así, de su propia mano, y por lo menos no impidiéndolo, se promulgó una Real Orden Circular de 2 de enero de 1738, donde las obras propiamente arquitectónicas debían de ser competencia de la Real Academia de San Fernando. Y ya, avanzando un poco más, y ya lo que va a ser esa división completa entre la rama militar y la civil, en el año 1798, ya posteriormente a la muerte de Sabatini, que muere en 1797, el Consejo de Estado determinó que ningún edificio civil o religioso se pudiera reparar sin contar con la Academia de San Fernando. Y ya, por decirlo y por rematar, en el año 1802, Agustín de Betancourt, ingeniero militar, fundó la Escuela Oficial del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Y al año siguiente, una ordenanza determinaba las funciones de los ingenieros militares y civiles. Ya se había producido esa separación. De tal forma que podemos señalar que, así como Verbún fundó el cuerpo de ingenieros, Sabatini terminó de configurarlo. El papel de Sabatini en este aspecto es fundamental. El aspecto de Sabatini en el contexto de la evolución del cuerpo de ingenieros y luego también hacia lo que es el camino hacia la arquitectura civil y la ingeniería civil, Sabatini fue fundamental. Bien, señalados estos aspectos de lo que ha sido la biografía y el papel importante de Sabatini en ese mejora del urbanismo de Madrid, podemos seguir con la idea de Sabatini urbanista, porque no nos quedamos solamente con esa higiene en Madrid, sino lo que es adecuar la ciudad a ese contexto de una nueva capital o de capital europea. Y en aquel Madrid, traído aquí el plano de Chalmadier de 1761, simplemente porque es las fechas en las que está empezando a trabajar Sabatini en Madrid, pues la actuación de Sabatini fue fundamental. Y así hizo distintas obras como fue la reforma o la construcción de la nueva Puerta de Alcalá, aquella
puerta por la que Carlos III entró y que, bueno, pues era una puerta antigua, que se había construido en el año 1598 para la entrada de Margarita de Austria, cuando iba a casarse con Felipe III. Y aquel edificio, aquel conjunto estaba ya muy anticuado y se hace un concurso de proyectos. Ventura Rodríguez presenta 5 proyectos, José Hermosilla presenta uno y Sabatini presenta otro, con 2 variaciones, una con columnas, con columnas adosadas y otra con pilastras. Se escoge el proyecto de Sabatini y se construye la puerta. Se construye la puerta entre el año 1774 y 1778. Una puerta que no está aislada como la vemos hoy día, sino que formaba parte de la cerca de Madrid, y estamos viendo en este grabado cómo tiene también esos laterales que cerraban lo que es el edificio. La puerta tenía esas verjas de hierro que eran unas puertas pues realmente de puerta de entrada y salida. Aquí planteo una idea interesante que fue una imagen diferente de la entrada y la salida de la puerta. Buscar la misma idea, pero que tuviera un aspecto diferente. Sin duda se orientó en la fontana del Acqua del Acqua Paola de Roma. Y bueno, pues en este conjunto estamos viendo que observamos esa idea. Aquí tenemos lo que es la parte hacia el interior de la ciudad, cómo nos da ese aspecto noble, y podemos ver aquí la comparación de las dos, aunque queda quizás pequeña en la imagen, en la diapositiva, pero podemos ver las dos imágenes. El conjunto tiene un aspecto ya muy sobrio, está planteando ya esa transformación y ese paso de la arquitectura del barroco tardío hacia el neoclasicismo, y aunque todavía vemos esas columnas muy salientes, tiene una decoración realizada por Robert Michel y Francisco Gutiérrez, esa decoración escultórica, sin embargo ya estamos viendo esa tendencia a la austeridad. Un conjunto que podemos ver pues, en los detalles, esa imagen de lo que es la decoración, todavía con reminiscencias barrocas en el movimiento frente a lo que es propiamente la arquitectura, en los elementos arquitectónicos, y que marca lo que es ese cambio importante. Recordemos también, quizás pues bueno, que sea algo, podemos decir, más chusco en Madrid, pero que efectivamente es importante, como está ese dicho de los tiempos del rey Carolo, que muchas veces depende también de estas cartelas que aparecían en muchas de las obras que construyó Sabatini. Ese rege Carolo, bueno, pues nos lleva a ese dicho de Madrid. Otra puerta importante que construyó, y como decía, vamos a verlo rápidamente por dar una idea general de la importancia de Sabatini como ingeniero y como arquitecto, fue la puerta de San Vicente. Esa puerta que señalaba otro punto importante porque era la entrada y salida del cortejo real desde el Palacio Real hacia lo que es los sitios reales, la salida hacia el Pardo, hacia el Escorial, y esa puerta que se constituyó de una forma mucho más sencilla, quizás un poquito más austera, y que se demolió en el año 1890-1892, más que demoler fue desmontada. La que tenemos actualmente, podemos recordar que fue propiciada su construcción por el alcalde José María Álvarez del Manzano, y que quien la llevó a cabo fue el ingeniero Juan Antonio de las Heras. Es una obra que reproduce exactamente lo que fue aquel conjunto antiguo, y bueno, pues es una imagen que nos da esa idea de esa transformación de Madrid que planteaba Sabatini. Poner esas puertas antes simplemente unos portillos, convertirlos en esas grandes puertas. De esas actuaciones en Madrid también podemos señalar que proyectó el Jardín Botánico, que no se llegó a construir como él lo planteaba, pero sí que dejó algo que llegó a hacerse con él, como fue esa puerta de la entrada al Jardín Botánico, esa puerta que nos está recordando lo que era la que hemos visto en la puerta de San Vicente. Esa puerta y la misma verja también corresponde a lo construido por Sabatini, y que está señalando pues ese aspecto sobrio, sencillo, donde, como vemos ya en esos finales del siglo XVIII, ya estamos en el año 1781, ya domina sobre todo ese aspecto sobrio del espíritu neoclásico. Ha marcado esa transición ya desde el barroco hacia el neoclasicismo. Y Sabatini arquitecto. Sabatini arquitecto lo tenemos también en un aspecto importante. Cuando llega a España es nombrado maestro mayor de las obras reales. Por tanto, va a detentar el poder sobre la arquitectura que se va a hacer en España, y sobre todo esa marcada por las obras de la monarquía. Y en ese contexto
levanta una obra fundamental como es el edificio de la Real Aduana, el actual Ministerio de Finanzas, donde nos está marcando un edificio singular que quizás nos pasa desapercibido. Muchas veces cuando pasamos por ahí simplemente vemos ese muro tan alto de almohadillado, de granito almohadillado, pero es tan monumental que quizás nos pasa desapercibido. El edificio fue construido para poder alojar ahí todo lo que eran esa antigua Real Aduana que estaba en la plazuela de la Leña, y en un edificio malo, construido en el año 1645 y que ya quedaba también muy pequeño. El emplazamiento se escogió en este lugar de la calle de Alcalá, y realmente es algo que muchos han lamentado. Mesoneros romanos, Pascual Madón, lamentaron esa situación enmarcado entre edificios que forman pues una línea continua. Siempre se ha señalado que este edificio, si estuviera aislado, tendría un carácter mucho más noble, porque realmente lo que tiene, y podemos verlo en la imagen siguiente, es una imagen que nos está recordando a los palacios italianos. Esos palacios, bueno, pues derivados de los palacios del Renacimiento de Florencia, por ejemplo, con ese cuerpo bajo enalmohadillado y luego ya esos dos cuerpos superiores, el cuerpo principal, con unos frontones, en este caso con alternancia de frontones triangulares y curvos. Ese carácter monumental, ese carácter importante, realmente lo pierde el edificio al estar enmarcado entre otros edificios y no tener una posibilidad de perspectiva para poder ver la fachada. Pero independientemente de eso, el edificio tiene ese aspecto noble, un aspecto que además también se buscó una riqueza en los materiales. Se buscó ese ladrillo que fuera ladrillo de Toledo y ladrillo de Ribera de Madrid, un ladrillo de una gran calidad. La piedra también, una piedra de granito, con ese almohadillado que da esa idea de la fuerza y el poder que también se trataba de dar a lo que es el edificio de las finanzas reales. Y en este otro caso, pues estamos viendo lo que es la planta y esos alzados y esos tres patios que tiene, dos patios hacia la calle de Alcalá, un patio posterior y sobre todo esa escalera, una escalera noble, importante en el eje del edificio y que en su momento pues era uno de los aspectos más señalados de este conjunto. También nos estamos encontrando que Sabatini, en otro aspecto importante de construcciones, está la terminación de la iglesia de San Francisco el Grande. Una iglesia pues, de las tradicionales, de las más importantes de Madrid, y que había sido empezado a construir por Francisco Cabezas, el fraile franciscano Francisco Cabezas, que no llegó a terminarla, pero que había planteado ya lo que era prácticamente la idea del edificio, un edificio de planta circular, con capillas laterales, y quedaba, por lo tanto, cuando llega Sabatini, queda por construir la fachada y queda por construir la cúpula. Esa fachada que va a construir Sabatini es una fachada que la hace muy a la italiana, es un edificio, una fachada que se plantea de forma convexa para que haga juego con la idea del círculo que planteaba Francisco Cabezas, y es una fachada que también nos está señalando pues ese contexto de todavía un monumento barroco, todavía no ha llegado a ese momento del neoclasicismo que veíamos en la Puerta de San Vicente, por ejemplo, y que bueno, pues muestra esa austeridad del barroco final, ese paso ya de lo que era el barroco más rico a lo que ya nos estamos encontrando, que va a dar paso luego al neoclasicismo. En este conjunto, y gracias a esa fachada, que la planteó como un elemento sólido, un elemento importante, fue el que permitió también que luego se construyera esa cúpula, que podíamos ver en la imagen anterior, esa cúpula que ya la construye Antonio Plo, y que, bueno, pues gracias quizás a ese soporte que realmente planteó Sabatini, permitió construir esa cúpula, que recordemos que es la cuarta cúpula más amplia de Europa. Después del Panteón, de San Pedro del Vaticano y de Santa María del Fiore de Florencia, es la cuarta cúpula más amplia de Europa. Y otro edificio importante que plantea y que nos da idea de esa trayectoria de Sabatini es el Hospital General, edificio que había sido proyectado por José Hermosilla, también ingeniero militar, un edificio inmenso, un edificio que después de que se planteaba trasladar o dar una nueva ambientación al antiguo Hospital General de Madrid, que había sido fundado en el año 1587,
se planteaba un nuevo edificio. Aquel edificio era tan inmenso que al final no llegó a hacerse. Nos aparece en la imagen que tenemos a nuestra derecha, en color más oscuro, lo que realmente se hizo. Gran parte del proyecto, lo que hubiera sido más magnífico, no se llegó a hacer. Podemos ver en la maqueta de León Gil Palacio cómo era el edificio, y bueno, pues ese conjunto es lo que realmente va a tratar de construir después de haber intervenido Francisco Hermosilla, va a tratar de terminarlo Francisco Sabatini. Francisco Sabatini hizo una serie de dibujos para plantear ese proyecto. Hubiera sido un conjunto magnífico, hubiera sido un conjunto donde estamos viendo esas torrecitas que flanqueaban la iglesia, que a modo de lo que era el monasterio San Lorenzo del Escorial, bueno, pues esa iglesia al fondo del patio y esas torrecitas con esas cúpulas bulbosas que nos vuelven a dar ese toque de un elemento barroco. Otra imagen de la sección de ese conjunto y sobre todo quizás lo que es la fachada principal, donde al quedar en una cierta altura con respecto al conjunto, a la calle, bueno, pues planteó esa escalera a la italiana de 2 rampas enfrentadas que permitía ese acceso y que daba una gran doblez al conjunto. Estamos viendo esa utilización de un orden gigante en el frontispicio de la fachada y cómo nuevamente está planteando ese barroco austero y ese concepto de un barroco muy a la italiana y que realmente transformaba lo que era la imagen de Madrid. Ese conjunto del cual tenemos aquí la imagen y cómo posteriormente y hace unos años se transformó en el Centro de Arte Reina Sofía. Ese conjunto que bueno, pues nos muestra esa austeridad y que se constituye como uno de los conjuntos importantes de Madrid, aunque realmente, como decía, el edificio pues, tuvo ese no llegar a hacerse todo, pero sí que tenía cosas curiosas como bueno, pues el filántropo británico John Howard señaló que una de las cosas buenas del Hospital de Madrid que le llamaba mucho la atención es que los enfermos cada uno disponía de una cama. Nos indica las situaciones también de aquellos conjuntos. Bueno, otro conjunto relacionado con el ámbito de la medicina, nos encontramos con el proyecto del Colegio de Cirugía, unos planos que están en el archivo cartográfico del Centro Geográfico del Ejército, y en este conjunto, que nos está dando lo que era una escuela de cirugía, con esa primera planta y luego ya el primer piso, nos aparece sobre todo ese anfiteatro, que como clase o aula para las grandes clases, pues señalaba un aspecto importante. Este conjunto que estamos viendo aquí es interesante porque nos está hablando también de este Sabatini, que trata de modernizar también estos contextos y que en este caso, como idea importante, está lo señalado por Carlos Ambricio hace unos años, cuando señaló ese aspecto de semejanza con el proyecto del Colegio de Cirugía, la Escuela de Medicina de Cirugía de Jacques Gondouin en París. Realmente estamos viendo un planteamiento muy semejante en lo que es la planta. Estamos viendo que tiene la misma idea de en torno a un patio, ese anfiteatro al fondo y que nos da pues, la idea de lo que puede ser un edificio muy práctico desde el punto de vista de la enseñanza de la medicina. Pero si nos vamos ya a los detalles, la decoración es totalmente distinta. El edificio de París, estamos viendo esas arquerías, estamos viendo al fondo ese frontón triangular sobre unas columnas a modo casi de un templo clásico, mientras que en el edificio madrileño se adapta más a lo que es la arquitectura tradicional madrileña. Un edificio más cerrado, un edificio que tiene un conjunto en este aspecto más sobrio, pero quizás más acorde a la arquitectura madrileña, que es lo mismo que nos estamos encontrando si vemos el proyecto de las fachadas. El proyecto de París, de Jacques Gondouin, estamos viendo cómo tiene una columnata aislada de la pared de fondo. Esas columnatas están separadas del fondo, tal como se hacía, por ejemplo, en los edificios de la Plaza de la Concordia o en la iglesia de San Sulpicio de París. Mientras que en el edificio planteado por Francisco Sabatini se plantea como un conjunto donde la arquitectura es mucho más tradicional y mucho más cercana a lo que es el diseño madrileño. Nos señala así la importancia de Sabatini, que también tiene esa adaptación a la arquitectura tradicional, no introducir novedades sin más, sino también al mantenerse a la idea tradicional. Y esto lo vemos, por ejemplo, en otros dos conjuntos donde también nos da ya la idea de lo que es este Sabatini relacionado con la milicia. Y es el cuartel de guardias valonas en Leganés,
que se construye entre el año 1775 y 1781. Construido en ese pueblo de aquel momento pues, alejado de Madrid, ese cuartel va a ser un conjunto enorme, un cuartel de unas dimensiones muy grandes, y donde se plantea con esa disposición en torno a un patio central, con esas galerías y esas naves en torno a ese patio central, y donde quizás una de las ideas principales también podemos ver aquí la fachada sobria y austera, como corresponde a esos edificios militares, como acabamos de ver también esa semejanza con la fachada del Colegio de Cirugía, y ese conjunto que en torno a ese patio central pues seguía esas ideas de Belidor en lo que son los diseños de los cuarteles. Ese de un patio y las galerías en torno para que estuviese todo centrado en ese patio que se constituye como el patio de armas. Esto es una imagen aérea ya con las ampliaciones que se hicieron detrás, donde están esos torreones, es la trasera del edificio, lo que vemos en primer plano, esos torreones que realmente eran las letrinas, en esa ampliación que se hizo en el año 1858. Lo que corresponde a Sabatini es esa parte central del gran patio, y donde también tenemos esa idea importante, aquí nos aparece una imagen de cuando estuvo allí el Regimiento de Infantería Saboya número 6, y es importante esta imagen porque lo mismo esta que la que tenemos aquí nos permite ver algo muy característico de los cuarteles españoles, como son esas galerías abiertas. Esos espacios que quizás por el clima español permitían, no llevaba a cerrar las paredes interiores del edificio, sino que tenía esas galerías donde se podía hacer vida común en ese cuartel, donde se tenía esa posibilidad de comer, cuando no había los comedores se comía muchas veces en esas galerías, y nos da algo muy característico de los cuarteles españoles. Siempre se ha señalado que es como una de las características españolas de los cuarteles de estas galerías. Hoy día sabemos cómo este conjunto está transformado en sede de la Universidad Carlos III. Se ha hecho una transformación, esas galerías se han cerrado con vidrieras. Vemos también que se han plantado árboles, lo cual quita ese carácter de lo que era el antiguo cuartel, pero quizás también tenemos que afortunadamente el edificio se conserva. Es el que se conoce ahora como el edificio Sabatini, y un conjunto que nos da esa importancia en este contexto. Y el segundo gran edificio, quizás mucho más trascendental e importante, es el cuartel de San Gil o de Leganitos. El cuartel que fue construido entre el año 1789 y 1808, un edificio que muchas veces se señalaba que había sido construido por Manuel Martín Rodríguez, pero que fue la profesora Virginia Tobar la que descubrió que pertenecía a Sabatini. Ella fue la que, a través de los archivos, el archivo de Palacio, encontró que el autor de este conjunto había sido Sabatini y que no había sido construido sobre un antiguo convento, sino que el convento de San Gil, sino que había sido levantado ex profeso el cuartel. El cuartel tenía dos funciones: alojar fuerza y protección del Palacio Real. Si nos vemos el plano de Madrid, estamos viendo entre el año 1785, el de Antonio López, podemos ampliarlo y podemos ver el Palacio Real y podemos ver dónde se levantó el cuartel. Ese cuartel está protegiendo ese lado norte del Palacio Real. Estará situado entre el Palacio Real y el cuartel de guardias de corps que tenemos en la parte superior. No sé si se puede ver el puntero, está ahí el cuartel de guardias de corps, y nos aparece así como ese conjunto. El edificio luego se completaría con el cuartel de la montaña, levantado muy cerca. Y este conjunto, que ya nos aparece, por ejemplo, en el año 1812, en el plano de Pedro de Lezcano, estamos viendo ya ese cuartel construido en ese lugar. El conjunto es un conjunto interesante, es un conjunto que estamos viendo que formaba un bloque inmenso, rectangular, con un gran patio en el centro y dos patios laterales. El patio del centro con una exedra importante, y estamos viendo también la disposición de las galerías, esos pilares que sostenían esas galerías. Este edificio, sin duda, nos recuerda al cuartel de guardias de corps, que había construido Pedro de Rivera unos años antes, en el año 1720, también en Madrid. Estamos viendo la disposición también rectangular con los tres patios. Pero ahora nos lleva a que tratemos de hacer la comparación y que lo comparemos con el cuartel de guardias de corps, primero el conocido como cuartel de Conde Duque, y posteriormente estamos también con lo que es el cuartel que construyó Luigi Vanvitelli y en el que trabajó Sabatini en Nápoles. Y
De la mezcla de los dos podemos ver cómo surge ese cuartel de San Gil. Aprovecha la idea de Rivera, de ese gran bloque, un gran buque de edificio, donde tiene esos 3 patios, el central más amplio, y para dar una mayor monumentalidad, coloca esa exedra que quita esa dureza, quizás, de esas líneas tan rectas que planteaba el cuartel de guardias de corps. De ese modo, este conjunto tenía ese aspecto mucho más monumental. El edificio lo conocemos solo por fotografías. Bueno, pues fue demolido, como ahora veremos, y son distintas fotografías, un cuartel que tuvo muchos usos. El último fue ser la maestranza de artillería, y a través de esas imágenes pues podemos ver la monumentalidad del edificio. El edificio podemos ver que respondía a esta estética sobria de los cuarteles. Podemos estar viendo esa utilización de construcción de piedra y ladrillo, y esa altura, esas 2 alturas, y luego ya un ático en la parte superior, piso bajo, las 2 alturas y el ático. Alguna imagen del momento en que ya era la maestranza de Madrid, y quizás como especialmente interesante también esta imagen que nos muestra esas galerías ya tapiadas algunas, puesto que se aprovechaba ese espacio, y que quizás en esta imagen pueda responder al momento en el que se planteaba ya el traslado del edificio para ser demolido. Este edificio, que podemos ver que en el año 1868 Fernández de los Ríos propuso el derribo para ampliar la plaza de San Marcial, y que luego ya pues fueron distintas pautas las que fueron llevando a su desaparición. En el año 1896 se plantea la demolición, en el año 1903 fue aprobado el decreto de derribo, y se retrasó ya hasta el año 1906-1910 en que fue demolido. Ese conjunto se demolió para ampliar la Plaza de España, y recordemos cómo hace poco en esa remodelación de la Plaza de España han aparecido los restos que se han sido colocados al pie del antiguo cuartel de la Montaña, y son estos pequeños restos que nos aparecen y que bueno, pues es interesante porque permite ver también el tipo de construcción, la parte técnica de la construcción. Y ya para ir terminando, vamos a señalar otro conjunto que también tiene esa relación con lo que había hecho en Nápoles Francisco Sabatini, como es la fábrica de armas de Toledo. Carlos III también se planteó lo mismo que había hecho en Nápoles, que hubiera una fábrica de armas que centralizase la fabricación de armas, y en este caso se eligió la ciudad de Toledo por la posibilidad de tener el río Tajo como elemento para tener el agua y mover las máquinas, y también pues por la tradición que tenía Toledo. Ese edificio se construyó también con 2 patios, lo mismo que hemos visto en la fábrica de la Annunziata. Es un edificio también con el mismo carácter, un edificio sobrio, donde en la parte delantera estaba ese patio para las oficinas, y en la parte trasera es donde estaban los elementos de fábrica, los talleres. El edificio austero, sobrio también, y que actualmente pues actualmente está ocupado por la Universidad de Castilla-La Mancha. La sede de Toledo tiene allí una de las sedes. Podemos ver esa reconstrucción y podemos estar viendo ese conjunto, como también nos da pues esa imagen de esta sobriedad y ese carácter de constructor de Sabatini. Bien, y en Sabatini pues podemos estar planteándonos esta otra imagen que he traído pues como imagen antigua, que nos da esta idea del conjunto. Con todo ello estamos viendo que Sabatini, su actuación ha sido fundamental para la historia de la arquitectura española y del cuerpo de ingenieros. Su labor fue fundamental. Y ahora, casi en una pasada rápida, puesto que el tiempo ya apremia, voy a ir pasando una serie de imágenes donde podemos ver esas actuaciones muy diferentes. Señalando una cosa, muchas de las actuaciones que llevó, él terminó obras de otros arquitectos. Había empezado, fue un papel que tuvo él, que fue acabar otras obras. Realmente, quizás solamente la Casa de la Aduana es una obra que fuera prácticamente suya. Podemos ver actuaciones de ingeniero militar. Por ejemplo, el proyecto de una remodelación de la Plaza de Cavite. Podemos ver en el aspecto urbanístico el planteamiento de la isla del León, donde también planteó el urbanismo de este espacio. Podemos ver en la construcción arquitectónica lo que fue la Casa de los Ministros, lo que actualmente conocemos como el Palacio Godoy o Palacio Grimaldi, también otro conjunto importante. Podemos ver también en el aspecto de los palacios
la construcción de la escalera principal del Palacio Real de Madrid, esa escalera imperial, donde estamos viendo ese concepto barroco del conjunto y cómo encuadra perfectamente en el Palacio Real. También construyó las alas laterales del Palacio de Aranjuez, las caballerizas reales, luego derribadas, luego desmanteladas, y que en su lugar se construyeron como homenaje a él en los jardines de Sabatini. Entonces también, bueno, pues tiene ese contexto importante. Aquel era un conjunto inmenso, capaz de albergar 700 caballos y 200 carruajes. Terminó la Catedral Nueva de Lérida, que había empezado otro ingeniero militar, Pedro Martín Cermeño, donde estamos viendo el interior. Vemos esa construcción también de ese momento ya de final del barroco. Estamos viendo también el convento de San Pascual de Aranjuez, que también lo construyó. Interesante la construcción del Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid, donde quizás más interesante es el interior, con ese gran espacio ovalado y una capilla mayor de planta cuadrada, pero con una cúpula, y cómo une ese espacio de la gran cúpula con la pequeña, con ese arco que rompe el entablamento y que nos está dando unas pautas de borromini, nos está dando unas pautas borrominescas. Fue también quien concluyó la capilla Palafox, del Venerable Palafox en la Catedral del Burgo de Osma, donde construyó esta cúpula especialmente interesante también. Podemos ver aquí una imagen de la cúpula. Aspecto también interesante, este sepulcro de Fernando VI en las Salesas Reales, Fernando VI y Bárbara de Braganza. Él diseñó el conjunto, de tal modo que también nos está dando ese contexto de gran diseñador, no solamente arquitecto, no solamente ingeniero, sino también gran diseñador. Y ya, para terminar, pues también cómo fue el diseñador del cuartel de Guardia Marinas del Ferrol, donde también proyectó este conjunto, un conjunto importante desde el punto de vista arquitectónico, y donde tenemos pues esta maqueta en el Museo Naval, que también nos da pues un conjunto importante que llegó a plantear. Como decía, la actuación de Sabatini ha sido fundamental en la historia de la arquitectura española y del cuerpo de ingenieros. Personaje, por lo tanto, clave, y que sin él, como decía antes, no hubiéramos llegado a entender quizás esta arquitectura que ha ido posteriormente a él, lo que es la arquitectura del siglo XIX derivada de él. Así que termino viéndolo deprisa y rápido, pero por lo menos tener esa idea general de valor de Sabatini, y recordar y tener siempre presente que además de arquitecto, sobre todo fue ingeniero militar. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, después de esta conferencia hay algunas preguntas, pero ya las he anulado, porque creo que nos has hecho un recorrido muy importante de Sabatini, mucho de él desconocido, otro lógicamente conocido, por lo menos por la gente que entiende algo de estos temas, pero creo que ha sido un recorrido muy importante. Es verdad que me has descubierto que era artillero y eso tiene un valor añadido, pero... Empezó artillero. Por eso, bueno, bien, pero bueno, aparte de eso, muchas gracias y espero volver a contar contigo. Muchas gracias, mi coronel. No hay preguntas del chat. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Espera un segundo, el micro, es que si no, en la grabación no sale. Bueno, mi nombre es José Ignacio Mesía, el coronel Menacho me conoce ya de hace tiempo, y soy coronel de ingenieros, y además soy de la asociación AM, la de escritores militares, y de la recién creada Asociación de Estudios Históricos y Tradiciones de la Rama de Ingenieros. He publicado algún artículo sobre Sabatini, y cuando estaba en la AM el año pasado dimos una conferencia, una mesa de redonda precisamente sobre Sabatini, arquitecto, y Sabatini, ingeniero militar. Entonces, me quisiera felicitar al doctor Cantera porque ha conseguido hacer, que es explicar muchas cosas de Sabatini, cosa que en las conferencias que doy yo sobre él no lo he podido hacer, porque son tantas cosas y tan importantes
que no da tiempo de resumirlas Pero ahí me gustaría hacerle dos preguntas porque no estoy yo muy seguro. Referente a las puertas, pues él seguramente lo sabe muchísimo mejor que yo, hizo unos diseños de la Puerta de Toledo que no se llevaron a hacer jamás, y otro de la Puerta de San Bernardino, que más o menos pues cae donde el Corte Inglés de Princesa ahora. Pero esas no se debieron hacer, pero hay dibujos. Pero en cambio hay un cuadro de también ingeniero militar Domingo Alegre, que dice una vista de Madrid desde San Bernardino, desde el convento de San Bernardino, que dibuja, o que pinta, una puerta exactamente de igual del dibujo. Y yo no sé si sabes si efectivamente esa puerta, precisamente esa, la de San Bernardino, si se llegó a hacer o no se llegó a hacer. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que yo localicé este plano de la Escuela de Cirugía, pero me metí en internet, cosa que hay que tener cuidado porque hay muchos errores, que el actual Colegio de San Carlos, el edificio que vemos ahora, al lado de lo único que queda diseñado del Hospital de General, pues era de otro autor. Entonces, yo no sé si los planos que ha sacado aquí, y si ese edificio, el de Sabatini, el proyecto de Sabatini, firmado por Sabatini, ¿se llegó a hacer o no se llegó a hacer? No llegó a hacerse. No llegó a hacerse y, vamos, empezó algo, pero no llegó a hacerse. Entonces, sí. Entonces, no hay. Y en cuanto a la Puerta de San Bernardino, se llegó a hacer una puerta, pero ahora mismo el dibujo ese, la pintura esa, no me acuerdo yo ahora mismo. Pues me parece estar visualizándola, pero no sé si es esta o otra. Sí, hubo una puerta allí, incluso hubo allí un proyecto de cuartel también, y sí, pero no lo recuerdo ahora mismo. Sí. Sí. La interrogación en la fecha sí. de nacimiento. Sí. Pues si se comparan, pues parece ser que si se comparan, parecen que son parecidas. Son parecidas, sí. Pero sí. Igual que en estos planos que ha sacado de Madrid, pues hay unas trazas que no corresponden con la realidad, porque precisamente un amiguete del que lo hizo pues era Hermosilla, pues a lo mejor Hermosilla le dio los planos antes de que se hubiese puesto la primera piedra, pienso yo. Y luego también quería decirle al coronel Menacho que en aquellos años todavía los oficiales que entraban en el cuerpo de ingenieros, que era un cuerpo facultativo, pues iban sin graduación militar. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que procedían casi siempre del arma de artillería o de otras armas, pero que hasta 1800 y pico, 8, que es cuando ya se crean las unidades de ingenieros y entonces se le da más categoría militar, pues hasta esa época pues eran del ejército. Entonces, claro, el ejército en aquella época prácticamente era de combatiente, era infantería y caballería, esa es la razón. Pero yo creo que, incluso creo que en la hoja de servicios, que tengo yo una copia de la hoja de servicios, creo que pone de ingenieros. Yo tengo que... Seguro. Y además yo tengo que defender mi arma, que a mí me costó muchos años. Estoy seguro, porque Sabatini... Está claro que Sabatini fue ingenieros y eso ha sido una anécdota simplemente porque reconozco que me ha sorprendido. No porque en aquella época estaban efectivamente unidos los cuerpos, salían aquí en España a la Academia de Barcelona, salían o ingenieros o eso, sí. Ingresaban en un sitio y los mandaban automáticamente allí a que se licenciaran y a que salieran, y entonces ahí los dividían o ellos elegían, no lo sé. Éramos los dos, además los artilleros y los ingenieros hemos ido de la mano toda la vida. Lo que pasa es que la diferencia esa desde que nacemos ambas, que procedemos todos de los señores que tiraban contra los castillos piedras gordas, ni más ni menos. Unos se especializan en tirarlas cada vez más gordas y otros en evitar que las que nos tiran pues nos hagan más daño, ¿no? Pero vamos, esa línea es tan débil y ha habido
discusiones como las discusiones que había en el siglo XVIII, que quién mandaban más, si los ingenieros o los arquitectos. Que eso, y hay esa orden no la conocía, esa la tengo que localizar. Comandante. Don Jesús Chapó, de verdad. Has dicho... Eso porque salía Ferrol. Exactamente. Estuve nerviosísimo hasta el final. Hasta el final. Lo has dejado demasiado para el final. Has dicho que la Escuela de Caminos la fundó aparte. ¿Y los arquitectos se formaban en Bellas Artes de San Fernando? Sí, se formaban en Bellas Artes, en la Academia de San Fernando, sí. Había muchos que también, en aquellos momentos, la sacaban pues, por formación personal, tradición familiar, pero ya cuando querían tener un título era la Academia de San Fernando, sí. Ahí están también, bueno, pues están los expedientes de muchos de los arquitectos, precisamente ahí, en la Academia de San Fernando. ¿Hay alguna pregunta más? Enhorabuena, Jesús, por la conferencia, ha sido muy buena. Yo tengo una pregunta sobre Toledo, la fábrica de armas. Milagrosamente se recuperó con la universidad y da gusto verla ahora mantenido el edificio. ¿La obra de Sabatini ahí fue hacer el edificio o también incluía toda la maquinaria y todo el mecanismo de la... Porque eso también incluía las esclusas, los canales de agua... O sea, ¿toda la maquinaria también es obra suya o eran otros que lo hacían? Intervino bastante en el diseño de la maquinaria, sí. Sí, mucho era de él. No toda, pero muchas sí. Sí, las esclusas, todo, sí, que están por la parte trasera y demás, con el agua del río, sí. Casi todo él también. Sí, muchas gracias. ¿Se sabe si Sabatini tenía una relación más o menos personal con el rey, con Carlos III? Parece que sí, sí. Las cosas parece que sí, que tenía una relación bastante directa con él. O sea que sí, ya la tenía de Italia, de Nápoles, y parece que sí que tenía bastante relación. A mí, Jesús, me has agigantado la figura de Sabatini. Yo no la conocía con la profundidad que acabas de mostrar. Y son dos cosas las que quería preguntarte. Él tendría un taller, evidentemente, porque yo creo que todo lo que nos has presentado aquí desborda incluso la capacidad de dibujo de un hombre solo. Tendría que tener alguien que le ayudara. Y me gustaría saber si efectivamente ese taller estaba localizado en algún sitio y si se conocen a algunos de los que trabajaban en el taller. Y la otra cuestión es si su legado sobrevive a la serie de reformas y de divisiones de tipo administrativo u orgánico que se hacen a final del siglo y a principios del XIX. Sí, no, lógicamente tenía un taller, era los ingenieros que estaban por debajo de él. Entonces eso, era normal en todos ellos. Entonces ellos hacían del diseño y luego ya estaban los dibujantes, los delineantes, entonces había ya todo un estamento que funcionaba de una forma orgánica. Los nombres de ellos, pues directamente no, simplemente los que estaban un poco que podían estar las órdenes allí. A través de los expedientes quizás se podría localizar quiénes eran, pero bueno, pues era de destino y bueno, pues iban cambiando. Y lo otro era el legado. El legado, ¿te refieres a los planos y...? Un poco, sí. Si la concepción de la arquitectura tal como la tenía él, la dejó para que pudiera haber algunos continuadores o sencillamente con esos cambios administrativos, pues... Sí, no, lo que son los diseños, lo que te entiendo, los diseños arquitectónicos y demás, dices, la evolución de la arquitectura. Bueno, eso como todos los arquitectos, van haciendo una serie de obras y los discípulos van tomando referencias. Juan de Villanueva siguió bastante sus pautas también, entonces bueno, se le considera como un discípulo de Sabatini. Bueno, pues son los arquitectos que ponen las pautas y van imitando las obras del maestro. Pero tener así como, digamos, una escuela directa, no, es simplemente la influencia que ha dejado en la arquitectura. ¿Alguna pregunta más? Oye, pues yo tengo una curiosidad.
Has hablado de la puerta de San Vicente que se ha reconstruido. Es que a mí siempre me ha sorprendido. Yo sabía que se había reconstruido porque yo no soy de Madrid, pero la he visto construir. O sea, ay, mira, está la puerta. Digo, no, esta no es la puerta de verdad porque la he visto hacer yo. Pero estaba ahí. Es que me extraña porque es un sitio que no me cuadra para una puerta. ¿Estaba ahí? ¿O estaba más arriba? Posiblemente está un poquito más arriba. Más arriba. Lo mismo que ocurre ahora mismo con la Puerta de Hierro, que también se trasladó hace unos años. Lo que creo que los restos de la puerta están en los talleres municipales. O sea, hay restos de la antigua, están conservados. Si no son todos, es bastante. Lo que pasa es que se reconstruyó de nuevo, sí. Yo lo que me refería es que al estar en un sitio tan bajo, me extrañaba que la cerca de Madrid fuera pegada al río, que lo lógico es que estuviera a la altura del Palacio Real, por eso siempre que he pasado... No tanto, no tan arriba. Sí. A mitad. Sí. Bueno, si no, podemos verlo. Sí. Estaba un poquito, más o menos donde está, o sea, tan arriba no, está más o menos donde está, no en el mismo emplazamiento posiblemente, pero un poco más arriba, ¿no? Sí, pero poco más, sí. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que a todos yo creo nos pasa que a todos nos ha sorprendido, sabiendo que Sabatini había sido un referente para la evolución de la arquitectura en España y que había hecho un montón de cosas. Yo creo que salvo los muy expertos, ninguno pensamos que hubiera hecho tanto y más. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Se levanta la sesión.